Bienvenidos a este ciclo de charlas que vamos a abordar sobre la educación sexual, preferentemente pensando en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Y bueno, vamos a compartir varios temas de los cuales me preocupa, mirando un poco cómo el ser humano es un ser que necesita del aprendizaje para poder vivir más plenamente su condición de ser humano. Así que los invito a que podamos encontrarnos una vez por semana charlando de estos temas que a todos nos va a venir muy bien para poder crecer a la luz de nuestra dignidad como seres humanos. Hoy vamos a tocar el tema de la educación sexual de nuestros hijos. Generalmente se escucha decir que la sexualidad no debería ser educada porque forma parte, es constitutiva del ser humano y entonces cada uno sabe lo que tiene que hacer con su sexualidad. Pero yo parto de la base de que todos los seres humanos somos sexuados, es una condición natural del ser humano, pero esa condición natural del ser humano tiene que ser educable, porque en el ser humano todo es educable. Saben que nosotros hemos perdido, a diferencia de los animales, la capacidad de la respuesta instintiva frente a la necesidad. Se lo explico. Por ejemplo, el perro tiene hambre y a través del olfato puede buscar su alimento y con el olfato detecta cuál es el alimento que debe comer. El ser humano no tiene esta capacidad. Nosotros no tenemos la necesidad tanto de dormir, de comer, de divertirnos, de caminar, pero no sabemos hacerlo si alguien no nos enseña a hacerlo. A pesar de tener la capacidad o la necesidad, tenemos que aprender el cómo. Imagínense si los seres humanos nadie nos enseñara a comer. No es que no tendríamos hambre tendríamos porque es una necesidad básica, pero comeríamos cualquier cosa y posiblemente nos moriríamos por comer cualquier cosa. Por lo tanto, la sexualidad también es un elemento constitutivo y yo les voy a contar por qué forma parte de nosotros. Pero también es cierto que esa impulsividad, ese deseo, esa necesidad que trae la sexualidad también debe tener una orientación. Nosotros nos educamos también en nuestra dimensión sexual. ¿Cuándo empezamos a ser seres sexuados? Empezamos nuestra sexualidad desde el momento de la concepción. Ustedes saben que estamos hechos o formados por un óvulo, que es la célula femenina, y un espermatozoide, que es la célula masculina, y que esas dos células, cuando se fusionan, arman lo que se llama el ADN de la persona, que es la identidad genética de una persona. Este ADN ha cobrado mucha fama últimamente porque la gente sabe, ha escuchado, que a través del ADN uno puede saber la identidad de alguien, conocer quién es esa persona, ¿no? Por ejemplo, hemos sabido de gente que puede reconocer a su hijo a través de confrontar el ADN del papá con el ADN del hijo y encontrar las similitudes para saber que ese hijo le pertenece. Hemos escuchado, por ejemplo, los atentados de las Torres Gemelas, cuando había restos humanos, una terrorífica y dramática la situación, pero para mostrarles como ejemplo cómo se identificaban los trozos humanos, se identificaban a través del ADN para poder saber quiénes eran esas personas que habían estado en el momento del accidente. Eso que se constituye en la primera célula, que es el ADN, es toda
toda la información genética de un nuevo ser humano. A partir de allí el ADN no va a cambiar nunca más. Es distinto al del papá y es distinto al de la mamá. Tiene puntos en común de cada uno de ellos, pero es distinto en sí mismo, porque es único e irrepetible. ¿Por qué? Porque es la combinación de ambos. Ese ADN ya tiene un sexo determinado. Ese ADN dice que ese nuevo ser, que empieza siendo una sola célula que se llama cigoto, es femenino o masculino. No existe un ADN intermedio. Siempre el ADN tiene una definición genética de nuestro sexo. Ese es el primer nivel de todos los niveles que constituyen la identidad genética sexual de una persona. Ese primer nivel, como les decía, se llama ADN y que tiene los cromosomas. La información está enrolladita en una estructura que se llama cromosoma. El cromosoma número 23 determina si somos una niña o si somos un varón. Si es una X y una Y, va a determinar que es un varón. Si es una X y una X, todo lo que está escondido dentro de ese cromosoma va a desenvolverse, va a desarrollar la construcción o la estructura de un ser humano femenino o de un ser humano masculino. Ese primer nivel, repito, se forma en el momento de la concepción y a partir de allí empiezan a manifestarse todo lo que está escondido dentro de ese ADN y al cabo de la quinta semana de gestación, en el caso del embrión masculino, aparecen las gónadas. Las gónadas, para que ustedes sepan el nombre común que nosotros utilizamos, son en el caso del varón los testículos y en el caso de la mujer los ovarios. En el caso del embrión masculino, los testículos aparecen entre la quinta y la séptima semana. Un esbozo, apenas dos siluetas muy pequeñitas, dos estructuras muy pequeñitas, pero ya un embrión de 5 semanas y media, 6 semanas, ya tiene formado sus incipientes testículos. En cambio, en el caso del embrión femenino, por esta información que estaba dentro de los genes, dentro del cromosoma y dentro de esa característica que es un cromosoma femenino, va a determinar que los ovarios aparezcan entre la 6ª y la 9ª semana, con una característica muy particular. En el caso de la niña, los ovarios ya contienen las primeras células que van a dar origen a los futuros hijos. Esto es muy interesante porque hay una gran diferencia entre los dos sexos. En el caso del varón, los testículos no tienen todavía las células originarias de los futuros espermatozoides, pero en el caso de las mujeres ya tenemos formado los ovarios con los futuros folículos u óvulos que van a madurar cuando esta niña sea adolescente. Este es el segundo nivel de la identidad sexual. Primer nivel, la genética. Segundo nivel, la aparición de las gónadas. Y vamos a un tercer nivel. El tercer nivel es que estos testículos y estos ovarios empiezan a producir hormonas alrededor del tercer mes de gestación. En ese tercer mes de gestación, el testículo produce testosterona, que es la hormona masculina, una hormona muy interesante, porque la testosterona es una hormona muy activa, muy energizante, una hormona picante, como le digo yo, es una hormona que activa al varón de una manera particular. Y nosotras, en cambio, tenemos dos hormonas, el estrógeno y la progesterona, dos hormonas que van ondulando, van cíclicamente produciéndose a lo largo de los meses a partir de la pubertad y aparece alrededor del tercer mes. Hay un tercer nivel entonces que es el hormonal. En el caso del varón la testosterona, en el caso de la mujer el estrógeno y la progesterona. Luego aparece un cuarto nivel que está dado por esas hormonas y que lo voy a volver a repetir porque a mí me interesa que ustedes vean cómo sigue el proceso, que no hay interrupción en el proceso de nuestra sexualidad. Esa testosterona vino fruto de que lo produce un testículo y el testículo está hecho porque viene de un cromosoma masculino, porque ese cigoto es masculino desde el comienzo. En cambio en la mujer no hay testosterona, hay estrógeno y progesterona que vienen del ovario. Esas hormonas en un cuarto nivel van a producir la maduración de los órganos genitales. En el caso del varón,
La testosterona va a producir el crecimiento de los órganos genitales. Alrededor del cuarto mes, entre el tercero y el cuarto mes, aparece el pene, el escroto, la próstata, las vesículas seminales. Todos los órganos secundarios acordes a la condición de sexo masculino. En el caso de la mujer, aparecerá entre el tercer y el cuarto mes, por las hormonas presentes, los órganos femeninos. La maduración del útero, las trompas, la vulva, los labios mayores, los labios menores, el no desarrollo del clítoris. Ustedes saben que nosotros, si hubiéramos sido varones, ese clítoris se hubiera transformado en el pene. En el caso de la mujer, como no somos varones, tenemos un clítoris en vez de un pene. Así, constituidos con un sexo de un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel, un cuarto nivel, nacemos. Y nacemos diferenciados en varones y mujeres. Este es nuestro sexo biológico, es el nivel orgánico que forma parte de nuestra identidad sexual.